a asociar de alguna forma, ¿no? Esa es un poco la primera pregunta que se hace esto del clustering. El objetivo no es clasificar en base a un grupo existente, ¿no? El objetivo es crear el grupo, estamos en ese paso previo, digamos, ¿no? Otras técnicas como los de los Probit, los Logis, los modelos CART están asociados ya a técnicas de clasificación, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos para clasificar a una persona como pobre o no pobre, digamos? ¿Qué hacemos para clasificar a una empresa tipo A, B o C, ¿no? Entonces, esos métodos de clasificación son métodos posteriores a un paso previo de una creación de grupos o también clusters, ¿no? Nosotros le vamos a llamar clusters o clusters básicamente. Ahí, digamos, no hay que confundir mucho con el concepto de clusters que se ve, por ejemplo, en muestreo 2 posiblemente. Nuestra idea acá central es que este concepto de clustering para nosotros es simplemente una idea de grupos, no una idea de grupos, con la única característica que nos interesa es que estos grupos tienen alguna similitud o sus variables permiten que estos se asocien de alguna manera, ¿no? Y esa forma de asociación está dado por este segundo párrafo, que es básicamente que para nosotros, ¿no? Esta definición de similaridad, ¿no? Esta definición de que algunas variables o algunos, perdón, individuos u objetos se parecen, es una idea de similaridad entre las filas, ¿no? Nuestra base de datos, no se olviden que siempre son bases de datos tipo, digamos, donde las filas son observaciones y las columnas son variables, ¿no? Entonces, lo que nos interesa en el fondo es buscar alguna similitud entre las filas, ¿no? Alguna similitud entre las observaciones que nosotros tenemos. Y en esa idea, la similaridad finalmente está definida como una función de distancia, ¿no? Es una distancia entre un par, entre un par de filas, ¿no? Similaridad es definida como una función de distancia entre un par de filas. Entonces, esto de esta función de distancia ahora no, todavía no lo estamos definiendo con claridad, digamos, solamente estamos entendiendo que, dado que estamos observando, dado que podemos observar a dos individuos con un set de variables entre ellos, necesitamos una función que nos puedan decir cuán próximos o cuán lejanos están estos dos individuos. Ahora, en este punto es útil diferenciar entre lo que es un clustering, digamos, y lo que es un grupo natural, digamos. Los grupos naturales están basados en clasificaciones completamente naturales, digamos, y esas clasificaciones están dadas por la misma naturaleza de los datos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en una población, la característica hombre-mujer ya marca una división natural de la población, digamos, ¿no? Y ese ya puede ser un clúster hombre, clúster mujer, digamos, ¿no? Ese es un grupo, una clasificación natural de la población, digamos, ¿no? En la universidad, digamos, ¿no? La carrera en la que uno elige, digamos, ¿no? Es igual está generando clústeres basados en la elección de los individuos, digamos, ¿no? Eh, entonces, esos grupos son grupos normalmente que se los denomina naturales, digamos, que han sido creados en base a procesos naturales del comportamiento de las observaciones de interés, por ejemplo, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es crear clusters o crear grupos basados en cuán similares son las observaciones en base en base a las variables distintas que nosotros podemos observar. Ese es nuestro objetivo, digamos, ¿no? Dado un set de variables, queremos crear grupos de tal manera de que estos grupos generen o creen grupos internos que se parezcan entre ellos, digamos. Esa es un poco nuestra idea. Tal vez acercándonos a un concepto que ustedes ya han visto en muestreo, es que cuando ustedes veían el estrato, o sea, los estratos por definición son clústeres, digamos, ¿no? El estrato trataba de dividir a la población en grupos que tengan alguna similitud dentro de los estratos y entre ellos sean diferentes, ¿no? Ahí ya se está generando una clasificación, ¿no? La manera de crear estratos, ¿no? Una de las maneras de crear estratos en muestreo, por ejemplo, es utilizar los métodos de clustering, ¿no? Ahí se puede ver, por ejemplo, la fusión entre los métodos multivariantes o estos métodos de minería de datos unidos al muestreo, por ejemplo, ¿no? Si no hay un estrato natural en muestreo, lo mejor que se puede hacer para hacer una estratificación es utilizar clustering, por ejemplo. Hay una necesidad exclusiva para el muestrista, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué son estas medidas
vamos a distinguir entre estas medidas de distancia o estas funciones de distancia entre dos conceptos, ¿no? Similaridad y disimilaridad, ¿no? La similaridad inicialmente está basado en que son funciones que nos dicen cuán cercanas están, ¿no? Y la disimilaridad puede ser funciones opuestas a las primeras, ¿no? O sea, son funciones que nos dicen cuán alejadas está un objeto respecto al otro, ¿no? Dado que el objetivo del clustering es utilizar o crear grupos basados en estas distancias, el aspecto, uno de los aspectos más importantes justamente en esto es definir de forma correcta estas medidas de disimilaridad o similaridad, ¿no? Por el momento estamos solamente tratando de pensar en que comparamos dos objetos o dos filas simultáneamente, ¿no? Queremos mirar dos filas y ver pues, qué pasa con una y otra, digamos, ¿no? Ahora, en esto de definir las distancias, tenemos que distinguir que el set que nosotros observemos, ¿no? El set de variables o está bien, el set de variables que nosotros observamos para un sujeto puede estar compuesto de diferentes formas, ¿no? En un escenario, que es el escenario más sencillo, todas las variables que observamos nosotros de un individuo pueden ser cuantitativas, ¿no? Todas podrían ser cuantitativas. Ese es un escenario relativamente útil, sencillo, fácil de usar, digamos, no hay que hilar demasiado cuando se tiene ese escenario, pero hay otros escenarios posibles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros estamos en el escenario donde todas las variables que observamos no son cuantitativas, sino son completamente cualitativas? ¿No? Solamente podemos observar, por decir, el sexo, su ocupación, su condición de actividad de una persona, digamos, podemos observar tal vez sus años, su nivel educativo, digamos, primaria, secundaria, ¿no? Entonces, cuando observamos eso, hay que pensar en otras medidas de distancia que nos pueden decir cuán parecidas son estos grupos. O en otro caso, podemos estar presentes en un escenario donde todo es mixto, ¿no? Tenemos variables numéricas, tenemos variables categóricas o cualitativas, y además dentro de esas variables cualitativas, o sea, el riesgo que normalmente hay ahí, que es que podemos tener presencias de variables nominales y ordinales, ¿no? Entonces, esa situación igual puede estar presente dentro de la estructura de los datos que nosotros queremos agrupar, ¿no? Y ahí como que nace esta primera necesidad de definir estas medidas de disimilaridad, pero teniendo en cuenta la naturaleza de las variables como tal, ¿no? Ya sean cualitativas, cuantitativas, digamos, ¿no? Entonces, justamente acá les pongo, ¿no? La definición de las medidas de distancia es crucial para aplicar estos modelos. Funciones de distancias incorrectas, ¿no? Funciones de distancias incorrectas. Funciones de distancias incorrectas pueden generar sesgos en los resultados, ¿no? Si nosotros no usamos la función que ha sido diseñada para diferenciar la distancia entre objetos cualitativos de cuantitativos, digamos, o con diferente composición, estamos introduciendo sesgos que finalmente pueden ser sesgos sistemáticos que pueden afectar nuestro análisis o nuestra evaluación posterior, ¿no? Y eso, dado que este es un método como que previo a otros métodos de clasificación, predicción, entonces es sumamente importante que podamos distinguir claramente o sea, diferenciar la claridad, digamos, de cómo generar o definir estos clusters. Bueno, lo que les decía, podemos asumir que ¿no? Podemos asumir que tenemos dos observaciones, observamos al sujeto X y observamos al sujeto Y, ¿no? Dentro de nuestra base de datos, ambos sujetos tienen la misma cantidad de variables y las mismas variables, sean P variables las que estamos observando en estos sujetos. Y podemos empezar a partir de esto, distinguir algunas medidas de similaridad o de disimilaridad, por ejemplo, ¿no? Al final son complementos, ¿no? Entonces, las medidas más utilizadas en este concepto, por ejemplo, una es la distancia euclidiana, ¿no? La que mencionaba Guillermo en algún momento. La distancia euclidiana es una función exclusivamente diseñada para variables numéricas, ¿no? Si todo el vector X y todo el vector Y, ¿no? Es decir, todas las variables que estamos observando en estos dos individuos son numéricas,
La distancia euclidiana es la mejor que se puede utilizar para evaluar cuán similares son estos individuos, ¿no? Esa es un poco la idea acá. Esta distancia es bastante sencilla, ¿no? Y lo que marca en el fondo es, eh, si quieren, se observa cada una de las variables, ¿no? Se observa las p variables para cada uno de los individuos, se observa cada una de esas variables y se mide la diferencia entre estas dos, ¿no? Esa diferencia se le eleva al cuadrado para penalizarla, para que sea un poco más alta, si quieren, ese valor. Entonces, mientras la distancia sea más grande, el cuadrado va a hacer que esa distancia se vuelva mucho más grande, ¿no? Si la distancia es pequeña, el cuadrado no le va a afectar demasiado, ¿no? Entonces esa es un poco la idea justamente de este cuadrado en estos elementos. Hay variaciones a veces utilizando el 4 para penalizar distancias mucho más prolongadas. Y normalmente ese tipo de funciones están asociadas a tratar de encontrar asociaciones o distancias demasiado, un poco más finas, digamos, que este método euclidiano. Pero en el fondo lo que hace es eso, ¿no? Es una sumatoria de las distancias entre estos dos individuos para cada una de sus variables penalizada al cuadrado, digamos, ¿no? Cada valor elevado al cuadrado. Eh, si es que nos damos cuenta, en el mejor de los casos, estos individuos podrían tener el mismo valor para todas las variables, en cuyo caso todas estas diferencias serían cero, y la distancia finalmente entre x y y sería cero, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso donde todas las variables para estas dos observaciones son exactamente las mismas. Podemos tener otros escenarios, por ejemplo, donde ya digamos la distancia es muy fuerte entre estos dos individuos, lo que va a hacer que esta distancia cada vez sea más grande, digamos, ¿no? Porque se va a ir acumulando esa diferencia entre las variables. Entonces esta medida de o esta función de distancia para nosotros es bastante sencilla, ¿no? Mientras más cercana a cero está, las unidades son más parecidas, mientras la distancia esté más lejana a cero, ¿no? Las unidades son mucho más distintas. Esta es una de las medidas más utilizadas en esta idea de los métodos de clustering. Eh, Tal vez la más recomendada en el sentido de que las propiedades de los números de variables cuantitativas son mucho más estables que las propiedades que pueden tener categorías, variables nominales o variables ordinales, ¿no? Entonces, tal vez por esa precisión es que lo más recomendable a veces es trabajar solamente con variables numéricas para hacer los clustering, ¿no? Ahora, en cuyo caso que no se pueda, ya entonces igual existen algunas opciones, ¿no? Eh, otra distancia famosa es justamente esta, la distancia de Mahalanobis, que en el fondo es muy parecida a la distancia euclidiana, ¿no? O sea, sin la raíz y sin el cuadrado. Lo único que hace esta distancia en el fondo es sumar las distancias absolutas, ¿no? Es una sumatoria de las diferencias absolutas de los individuos. Y esas diferencias absolutas finalmente las va acumulando y las guarda en esta función de distancia que tenemos ahí, ¿no? Eso es lo que genera finalmente nuestra distancia esta distancia de Manhattan. Perdón, esta PDC que está de más. Esta es nuestra distancia de Manhattan. Ahora, perdón. Ahora, aquí es una buena pregunta de cuándo es útil utilizar la euclidiana respecto a la Manhattan, o la Manhattan respecto a la euclidiana, ¿no? Entonces, ahí hay diferentes autores que lo que se afirma es que si la cantidad de variables que estamos observando, ¿no? Es decir, si el valor de P es grande, la mejor opción es siempre considerar la distancia de Manhattan, ¿no? Por un tema principalmente tal vez de optimización, por un tema igual de un poco de precisión. eh, en el fondo estas distancias euclidianas generan una especie de circunferencia como sus distancias, digamos, mientras esta trata de generar una especie de rombo alrededor de esto, pero la recomendación ahí es que la distancia de Manhattan se utiliza cuando P es grande, ¿no? Cuando la cantidad de variables que estamos observando es grande, entonces la mejor opción ahí es utilizar Manhattan. ¿Qué es grande? Entonces es otra discusión, digamos, ¿no? 20, a veces autores dicen más de 15 variables, más de 20 variables que pueda tener una asociación, entonces podríamos utilizar la distancia de Manhattan, por ejemplo.
Una generalización de la distancia de Manhattan y la distancia euclidiana es justamente esta distancia de Minkowski, ¿no? La distancia de Minkowski, ¿no? Esta distancia de Minkowski es una generalización de estos métodos numéricos, ¿no? Estas tres medidas, ¿no? La euclidiana, la Manhattan y la Minkowski, son exclusivamente para variables netamente cuantitativas. La distancia de Minkowski tiene un poco ese mismo uso, digamos, ¿no? Entonces lo que te dice es, hay un parámetro d, ¿no? Este exponencial d, que por ejemplo cuando d es igual a 1, tenemos la distancia de Manhattan, ¿no? Cuando d es igual a 2 tenemos la distancia euclidiana. Y un poco la relación en esta distancia es la misma, digamos, ¿no? Mientras d puede tener un valor, digamos, de entre c mayor a 0 necesariamente. Entonces, mientras d se acerque más al 0, es más útil cuando tenemos un set de variables más grandes, digamos, ¿no? Si p crece, d debería ser más pequeño, dice, ¿no? Esa es un poco la recomendación en esta distancia de Minkowski, ¿no? Si p es grande, entonces la d también podría, bueno, perdón, si la d es pequeña, entonces d podría ser un poco más grande, digamos, ¿no? Podría ser 2, 3, 4 para penalizar algunas cosas y medir algunas distancias, ¿no? Entonces ahí Minkowski, la recomendación es esa, digamos, ¿no? Tener una idea de relación entre que si la cantidad de información o la cantidad de variables que nosotros tenemos va creciendo, entonces la recomendación es que D sea un poco más pequeña, digamos, ¿no? Dado que de esa forma se llega a penalizar mejor, eh, y esas distancias, digamos, están un poco más concentradas en un área, digamos, ¿no? Ahora, sin ir muy lejos ahí, estos métodos están en el ERE, ¿no? Estos métodos están en el ERE y ahí les ponía algunos ejemplos bastante sencillos para esto. Que vale la pena, vamos a tratar de aquí en este punto hacerlo por el lado del ERE y también nosotros programar, ¿ya? Entonces, vamos a diferenciar entre la distancia que ofrece el ERE y vamos a ver esto de programando nosotros la distancia, ¿no? En el ERE es bastante sencillo. Basta con definir la matriz, o sea, basta con definir la matriz que nosotros queremos, de la que nosotros queremos justamente observar este comportamiento de distancias, ¿no? Entonces, en esta primera parte lo que yo les pongo es, en este AUX estoy generando una auxiliar, una matriz con 100 valores, ¿no? A ver, perdón, una matriz, les voy a poner el AUX ahí. Esta es una matriz con 5 filas, ¿no? Es una matriz con 5 filas en el row, 5 filas. Y entre esas 5 filas se está repartiendo estos 100 valores aleatorios, ¿no? Estos 100 valores aleatorios. Entonces, en el fondo es una matriz de 5 por 20, ¿no? 5 filas, 20 variables. 5 filas, 20 variables. 5 filas, 20 variables. Como esta es una matriz ya tipo filas, entonces podemos utilizar directamente la función dist. Dist-aux, dist y el objeto que nosotros queremos. Por definición o por defecto, eh, la distancia euclidiana es la que viene por defecto en la función dist, ¿no? Entonces, si simplemente compilo dist-aux, me va a mostrar una matriz. Me va a mostrar una matriz de distancias, no es una matriz de distancias, donde me muestra las distancias entre los distintos objetos, digamos, ¿no? Las distancias de 2, 1, 3, 1, 3, 2, en distancia euclidiana, ¿no? En distancia euclidiana. Si nosotros vemos en la segunda opción de este dist, nos permite introducir el método que vamos a utilizar. Por defecto está el euclidiano, pero también podemos decirle que calcule las distancias de Manhattan, ¿no? Las distancias de Manhattan. Van a ser muy parecidas a las euclidianas, levemente un poco diferentes, ¿no? Ay, perdón, ahora sí. Ya, ahora sí, ¿no? O sea, en términos de comportamiento, vamos a tener deberíamos tener una misma composición, por ejemplo, ¿no? Para la observación 1, la distancia más larga que tiene es justamente a las 7, ¿no? Perdón, la distancia más lejana que tienes a la
observación 3, perdón, y la más pequeña es a la observación 2, ¿no? Por el lado de Manhattan no debería variar mucho esa relación, no debería variar mucho. La distancia más larga que tiene justamente es a la 3 y la más corta es a la 2, por ejemplo, ¿no? Y las otras, para la distancia del 1 al 4 o al 5, son 6.26, son relativamente similares, digamos, hay una leve distancia más grande a la 4 que a la 5 y que en el caso de Manhattan se refleja también de esa forma, ¿no? Entonces, tenemos ahí algunas cosas de esa naturaleza. Y lo bueno de esta función dice es que también permite la distancia de Minkowski, ¿no? La distancia de Minkowski. La Minkowski y el parámetro P, ¿no? Bueno, y el parámetro que en este caso en la función está con P, ¿no? Para nosotros en la formulita es D, pero en el caso de la función dis está con P. Si nosotros calculamos con P igual a 4, con D igual a 4, entonces la distancia sea un poco más, son mucho más finas ahí, digamos, la puedo poner con 6 y van a ver que cada vez que vaya aumentando las distancias van a ser mucho más, si quieren, mucho más parecidas y en los decimales en realidad va a estar la gran diferencia, voy a ponerlo como 100, ¿no? Entonces, eso pasa ahí, pero mientras si yo hago lo contrario y voy bajando, digamos, el P que sea igual a 0,5, las distancias un poco van siendo más notorias, digamos, más grandes en términos de los números que están ahí. Si vuelvo a 1, esto debería ser exactamente igual a la distribución de Manhattan, y si vuelvo a 2, esto debería ser exactamente igual a la distancia euclidiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí lo que decíamos es, depende un poco de la característica de las variables, puedo hacer que esta sea mucho más pequeña, digamos, 0.1, ¿no? Entonces, le va a costar más, pero estos valores son mucho más grandes, ¿no? Entonces, ahí, digamos, ahí podemos ver el uso de la distancia de Minkowski para este ejemplo. Eh, que en el fondo se puede utilizar, cualquiera de estas tres para hacer el método cluster que nosotros vayamos a definir más adelante, siempre y cuando todas las variables sean cuantitativas, ¿no? Entonces, tal vez aquí lo que podemos sí hacer es tratar de programar alguna de estas distancias, digamos, ¿no? Programar alguna de estas distancias y, perdón, a ver, podemos programar alguna de estas distancias aquí en el R para tener nuestra propia función y aplicarla, digamos, ¿no? Entonces, podríamos en general solamente programar la Minkowski, por ejemplo, ¿no? Y ahí el P es la que va a definir si es Manhattan o euclidiana, ¿no? Ni siquiera es necesario definir una distancia euclidiana aparte, una Manhattan aparte u otra, ¿no? Entonces, esta sería mucho más sencilla, por ejemplo, la Minkowski. Em, Podemos pensar en nuestra base de entrada, que es este auxiliar en realidad, ¿no? Una base de entrada siempre va a tener este estilo. Y lo que yo debería hacer justamente es hacer una idea de filas por columnas, ¿no? Filas por columnas, filas por columnas. Perdón, lo que tengo que hacer aquí es agarrar una fila y tratar de compararla con todas las demás. Agarrar otra fila y compararlas con todas las demás, ¿no? Menos la anterior, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en cualquiera de los dos casos, para las distancias, ¿cuál es la entrada, ¿no? ¿Cuál es el input? Son dos vectores que siempre van a entrar. A partir de esos dos vectores, yo tengo que calcular alguna distancia, ¿no? Entonces yo podría generarme aquí mi propio programita de distancias a partir de alguna base de datos que entre, ¿no? Entonces, primero calcularemos nuestro Minkowski, digamos, ¿no? Nuestra función que se llame Minkowski, como está ahí, Minkowski. El Minkowski, por definición, debería recibir dos parámetros, dice. El parámetro X, el parámetro y el parámetro D, digamos, ¿no? Siguiendo nuestra función. Esta va a ser esta Minkowski va a ser una función para nosotros. Va a ser una función que calcule la distancia para estos dos vectores, para el vector X y para el vector Y. ¿Qué debería hacer según este Minkowski? Dice, bueno, debería sacar el valor absoluto de los X menos los Y. A este valor absoluto debería yo elevarlo a la D. Todo esto yo lo debería sumar
sumar, obviamente no es necesario especificar P porque voy a asumir que entre el vector solo X y entre el vector solo Y, digamos, ¿no? Así que no hay muchas cosas que hacer ahí. Y finalmente a toda esta suma, ¿no? A toda esta suma, yo lo tengo que elevar a 1 dividido entre D. Este para mí es mi distancia, ¿no? Le puedo llamar dd, digamos. No voy a usar dis eh, para no ponerle conflictos en el ED con el tema de los nombres, ¿no? Y mi función finalmente le voy a decir que retorne el valor de d, ¿no? Y ahí ya tengo mi función Minkowski. Bastante sencilla, no hay muchas cosas más que agregar. El único cuidado es que X y Y deberían ser numéricas, ¿no? Podría tener ese control aquí adentro, pero creo que no es tan necesario pensando que nosotros vamos a usar y tenemos una idea de cómo funciona ahora, ¿no? Entonces, compilo el Minkowski y puedo empezar a probarlo, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo, por ejemplo, al Minkowski le mando el vector 1, 2, 3 y quiero que lo compare con el vector 4, 2, 1 con una p igual a 1, por decir, ¿no? Entonces este me debería devolver la distancia que existe entre esos dos, perdón, con una d igual a 1, con una d igual a 1, ¿no? Entonces la distancia entre estos dos objetos era 5, dice, ¿no? La distancia de Manhattan para estos dos vectores es de 5. Podemos, podemos hacer, digamos, hacer la prueba manual, digamos, si es cierto esto. Entonces podría yo ver si mi función está corriendo bien ahí. Decir, bueno, este es mi vector X, este es mi vector Y. Verán manualmente si es eso cierto, digamos, ¿no? Con un D igual a 1 estoy pidiendo un Manhattan, que es X menos Y. Perdón. Es X menos Y. A esto dice que le saco el valor absoluto. A esto dice que le hago una suma. Y ya está, digamos, ¿no? Ese es finalmente el Manhattan en este caso. 5. Si esto yo lo cambio a 2, debería ser una distancia euclidiana. La distancia euclidiana dice que es 360, ¿no? Para hacer la variación de esto, digamos, esta era la Manhattan en este ejemplo, la Manhattan. Perdón, Manhattan. Si quisiera hacer la euclidiana en este caso, lo único que debería cambiar acá es esto de valor absoluto lo puedo elevar al cuadrado, no va a haber diferencia, y a toda esta sumatoria yo le saco la raíz cuadrada, ¿no? Con el SQRT, y con este deberíamos tener la distancia de euclidiana, ¿no? 360, 51, ¿no? Está funcionando nuestra función, ¿no? Está haciendo lo que tiene que hacer, ya tenemos ahí nuestra función Minkowski trabajando. Entonces, dado que ya tenemos a nuestra función Minkowski, que es un poco genérica, podemos hacer ahora la función de distancia, ¿no? La función de distancia. La función de distancia, nuestra función de distancia, podría llamarle simplemente, ¿no? Distancia, una función que se llame distancia. Sí, que se llama distancia, está bien. Tal vez esta después la podemos ir un poco mejorando según la naturaleza de los datos, ¿no? Incluso podría ser media automática, ¿no? Que detecte la naturaleza de los datos. Y para esta función le vamos a decir algo muy parecido a la función dis que tiene el ERE, digamos, ¿no? Su entrada principal debería ser una base de datos, ¿no? Una base de datos. Esa es su función principal, ¿no? Uno de los objetos que recibe. Y lo siguiente que le podemos decir es, bueno, quiero que definas el valor de D. Por defecto puedo hacer que salga siempre la euclidiana, digamos, ¿no? Entonces entre una base de datos y además entre el parámetro para la distancia de Minkowski, ¿no? De Minkowski. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer acá? Si queremos seguir algo similar a este concepto de las distancias que teníamos acá, ¿no? Este concepto de las distancias que teníamos ahí, por ejemplo, si hacía la distancia de Aux. Esta distancia de Aux, ¿qué hace finalmente? ¿No? Bota una matriz, ¿no? Eh, bota una matriz con todos los cruces, digamos, ¿no? Bota una matriz con los cruces correspondientes entre los diferentes valores. Yo podría hacer algo similar, digamos, ¿no?
Puedo ir con el uno y a partir de su siguiente, digamos, ¿no? Después me paso al 2 y los veo con su siguiente, al 3 con su siguiente, al 4 con su siguiente. Y ahí debería terminar, digamos, ¿no? Puedo empezar con el 2 al anterior, el 3 con sus anteriores, ¿no? O el 4 con sus anteriores o el 5 con sus anteriores. Entonces, cualquiera de esos dos caminos podría utilizar para definir mi matriz, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las salidas de esto es justamente crear una matriz de distancias donde yo vaya almacenando estas distancias, por ejemplo, ¿no? Ese sería uno de los pasos útiles acá, por ejemplo. Podemos tratar de pensar en una salida exactamente igual, digamos, ¿no? Esta salida es útil porque es relativamente eficiente, porque no calcula esta triangular de acá, digamos, ¿no? No calcula esta triangular y solamente calcula la triangular inferior, que justamente tiene todos los cruces también, ¿no? Porque esta matriz de distancias tiene la particularidad de ser simétrica, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuál sería lo más recomendable acá para definir nuestra matriz? ¿Cómo la puedo definir? Debería definir una matriz de alguna manera, ¿no? Puede ser una matriz de valores eh, sin nada, una matriz sin nada, hasta que sea nuestra matriz de D, ¿no? Que sea nuestra matriz de D mayúscula, por decir. ¿Cuántas filas, cuántas columnas debería tener? ¿Qué dicen? ¿Cómo puedo definir esta matriz de la mejor forma? El número de filas y columnas sería igual al número de filas de la base de datos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Será? Aquí, ¿quién es más importante? ¿El número de filas o el número de columnas? Filas. Filas, ¿no? Entonces tal vez vale la pena acá ponerle, digamos, voy a llamarle NF, digamos, número de filas, y voy a rescatar eso del BD, digamos, ¿no? Del BD voy a rescatar las filas. En el NLF, en NF estoy poniendo, en el número de filas estoy poniendo de la dimensión de la base de datos que solamente tome el primer valor, digamos. No es como si yo acá le dijera de la dimensión del auxiliar, solamente considera el 5, ¿no? Que es la cantidad de filas que tengo ahí. Después, entonces debería decirle al DD Matrix que cuántas filas y cuántas columnas debería tener. Este patrón es útil porque nos dice que solamente es una matriz de 4 por 4 al final es una matriz de 4 por 4 porque no nos interesa la diagonal principal. Entonces podría decirle que la cantidad de filas es NF menos 1 y la de las columnas también es NF menos 1. La única variación ahí es tal vez el nombre de estas columnas que después podemos hacer algún arreglo ahí, por ejemplo, ¿no? Así se podría definir nuestra matriz de D, por ejemplo, ¿no? Nuestra matriz de D se podría definir de esa manera. Entonces, por ejemplo, si nuestra NF en este caso era 5, para definir esta matriz la voy a hacer así. Ya tenemos ahí una matriz de D, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos nuestra matriz de D. Similar a la del caso, lo único que hay que trabajar es un poco con esto de los nombres. Para que sea exactamente igual, digamos, esa salida, yo puedo decir, bueno, veremos los call names de esta matriz de D. Los call names por defecto no tienen nombres, ¿no? Entonces le voy a dar un nombre a los call names y este sería de 1 hasta NDF-1, por ejemplo, ¿no? NF-1. Ahí ya tendría algunos nombres. Y si yo veo otra vez la matriz de D, le estoy cambiando los nombres simplemente, ¿no? 1, 2, 3, 4. Lo mismo puedo hacer para el row names, para los row names. Row names, la diferencia del row names es que inicia en 2 y termina en F. Ya tengo row names, ¿no? Entonces ya tengo ahí lista la matriz en la que se va a ir llenando la información, por ejemplo. ¿No? Ya tengo la matriz en la que se va a ir llenando ahí la información. Eh, lo siguiente sería empezar a llenar la información, ¿no? Entonces, necesito iniciar esto con un for para que la información se vaya llenando sin problema. Y que empiece, ¿en dónde debería empezar? ¿Cuál es el mejor lugar para empezar acá? Debería empezar en la primera fila de nuestra columna, ¿no? En la primera fila de nuestra columna, o si nosotros queremos reproducir esto, ¿dónde debería empezar? ¿Qué dice?
Porque podemos llenarlo así, digamos, por este lado. Primero el 2, el 3, el 4, el 5. O podemos llenarlo por las filas, no por las columnas, dirían. El uno, el 2, el 3, el 4. ¿Cuál creen que sea mejor? Es indistinto, ¿no? Solamente hay que tener cuidado con los elementos que uno va a usar. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por las filas o por las columnas? Mm, ¿Por las columnas? Ya, entonces si empezamos por las columnas, dice primero agarramos al individuo uno, pues nos vamos hasta casi el último, sin contar, o sea, no nos vamos hasta, vamos columna, vamos a ver el individuo uno, 2, 3, 4, pero no vamos al individuo 5, ¿no? Porque al individuo 5 lo vamos a ver finalmente igual en la última fila, digamos, ¿no? Entonces esta debería ir en i igual a uno hasta qué, hasta nf menos uno, ¿no? Ese es un poco el valor que va yendo ahí. Y el siguiente sí va en todo el recorrido. Le vamos a llamar J. Después tenemos una J. ¿En qué valores? ¿No? La J en dónde empieza. Inicia en 2 y se va hasta el NF, ¿no? Inicia en 2 y se va hasta el NF. Entonces con esto estamos tratando de recorrer todas las posiciones o todos los cruces posibles, digamos, sin repetir nada, ¿no ven? Entonces lo que hacemos ahora finalmente es tenemos que tomar de la base de datos el individuo yésimo y también deberíamos tomar de la base de datos el individuo jésimo. A estos dos individuos les aplico la función Minkowski, que ya la habíamos definido antes. Uno va a ir como x, el otro va a ir como y. Y acá le doy el parámetro d como un parámetro de esto, digamos. Creo que en este caso el d es igual a 2, ¿no? Aquí hemos puesto que el d sea igual a 2, ¿no? Para que no haya problemas con esto. Entonces, ya está, digamos, ¿no? Se están generando las distancias para todos esos cruces. Se están generando las distancias para todos esos cruces. Y lo único que nos falta ahora es asignar esta distancia a nuestra matriz. A nuestra matriz de D en las posiciones correctas, ¿no? En las posiciones correctas. Y con eso deberíamos tener nuestra función distancia funcional, digamos, ¿no? Deberíamos tener nuestra función distancia funcional ahí sin ningún inconveniente. ¿Cómo deberían ser los iteradores en este caso? ¿No? Acá su nombre es 2, no significa que esta sea la segunda fila, ¿no? Esta es la primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, solo que su nombre es el 2, ¿no? ¿Cómo debería ir acomodándolo de esta manera, ¿no? ¿Quién define este y quién define este de acá? Las columnas no es mucho problema. Las columnas van en i, ¿no? Las columnas van en i porque i va de 1 a n-1. 1, 2, 3, 4. Las columnas se van a llenar sin problema. Las filas son un poco el problema. Las filas si bien empiezan en j, digamos, empiezan en 2, digamos. Para que tenga sentido en nuestra matriz tenemos que rezagarle a una unidad, ¿no? J-1. De tal manera que este va a ir hasta 4 también, digamos, si nuestra matriz tiene ese tamaño, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Es todo? ¿Es suficiente? Ya tenemos nuestra función construida y le digo que retorne dd, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Es suficiente? ¿Corre con eso nuestra función? Probaremos, ¿no? La Minkowski ya está, defino la función, ya está ahí definida. Y lo único que debería hacer ahora es aplicar nuestra función distancia. Le voy a meter la auxiliar y le voy a decir que p es igual a 2, ¿no? P es igual a 2 para simular la euclidiana. Corro y me dice que, bueno, no es p, perdón, es d igual a 2, ¿no? Y ahí está, nuestra distancia euclidiana. ¿Qué ha pasado? Hay una falla, ¿no? ¿Qué dicen?
No dicen, creo que no hay falla, pero los espacios del triángulo superior están por demás, ¿Sí? Porque, a ver, que es simétrica sí, ¿no ve? sí, obviamente contando que existiera la fila del nombre número uno. Ya, entonces, ¿por qué están saliendo estas? No deberían salir, o sí deberían salir. Está bien, ¿no ve? ¿Qué hacemos para que no salgan estas, las de acá? Ni los ceros, ni los dos ahí, digamos. ¿Qué diríamos? ¿Cuál debería ser Y J nuestro debería ser mayor que I. J debería ser mayor que I? ¿Sí están de acuerdo? Siempre, ¿no ve? Porque en el fondo, o sea, Mayor. sí, sí, ¿qué dicen? Estos son los que no me sirven, digamos, ¿no ven? Este de acá no me sirve, no me sirve, no me sirve de acá, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué o sea, si bien es cierto, está saliendo bien, eh, el tiempo de procesamiento es el que se está afectando, digamos, ¿no? Es distinto calcular solo los de abajo o calcular solo los de abajo y estos más, digamos, ¿no? Entonces sí debería tener un control aquí para entrar todavía más adentro, ¿no ven? ¿Cuál debería ser el control? Porque, o sea, esto debería calcular solamente en un caso, digamos, ¿no? ¿Qué dicen? Ahí está bien que ponga un control para que no me aparezca este triangular de aquí arriba o puedo ponerlo eso en otro lugar. La idea es que no me salga esto, ¿no? ¿Por qué no me salga? Es porque, o sea, si es que sale esto en el fondo, está llamando a la Minkowski más veces de las necesarias, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué dicen? Tal vez en vez del segundo for puede ser un while. Ya. ¿Cuál sería la idea del while? El segundo for ya no, y ahí podríamos ponerle un while. Y antes de que corran todos, el J le podemos poner inicializarlo en dos. Y Ya. así ya no tendríamos que escribir el if. Allá. Si aquí cambiamos algo, si decimos que el J inicialice en otra cosa, ¿no es suficiente? Por ejemplo, si el I va de 1 hasta 4, ¿no? Cuando vale I 1, me interesa que el J valga 2, 3 o 4. No siempre sea mayor. Cuando es el 2, sigue iniciando en el 2. Debería tener alguna relación con el I, ¿no? El J. O sea, una opción, sí, o sea, una opción introduciendo el J, por ejemplo, es decir que los... I más uno, a ver, ya, desde I más. puede funcionar. A ver, ustedes dicen que esto podría inicializar en I+1. Perdón, I+1. ¿Qué dicen? Funcionar, ¿no? En I+1. A ver, veremos. Pack y pack. Sí, ¿no? Sin necesidad del if y ya está, digamos, ¿no? Esta debería ser muy parecida a nuestra distancia, a nuestro dist aux por defecto, ¿no? Debería ser exactamente la misma, ¿no? Porque estamos usando la misma función. Ahora eso de los NAS, tal vez un poco el lío, tal vez podríamos decirle que inicie con... Si lo ponemos así no va a pasar nada, veremos ahí, le estoy diciendo que empiece sin nada, veremos qué tal. Igual va a seguir, es que va a asumir que sigue siendo valores perdidos, ¿no? Podría rellenarlo con vacíos, digamos, o valores nulos, ¿no? Lo malo es que las matrices no aceptan valores nulos, veremos qué tal, si tal vez ahora ya aceptan. Si no aceptan las matrices valores nulos,
Está bien, esto podría ser simplemente na, ¿no? Salvo ese detalle, tenemos el mismo resultado, ¿no? Salvo ese detalle, tenemos el mismo resultado. Y esto es más, bueno, en acá lo único que hay que destacar es eso, ¿no? Que la idea es que el Minkowski corra lo más mínimo posible, porque el que está saturando la memoria, en este caso en esta función, es el Minkowski. Este es el que hace la operación fuerte, digamos, ¿no? Lo demás es relativamente sencillo porque son simplemente iteradores que van moviéndose, ¿no? Ya, súper. ¿Se entiende esto de la función? De cómo estamos creando las distancias. ¿Sí? ¿Qué dicen? Ya, súper. Entonces, a ver, antes de ver esto de las variables cualitativas, que hay varias opciones acá. Bueno, igual lo podemos introducir tal vez esto, ¿no? Y ya tenemos nuestra propia distancia, que es exactamente igual a la función del ere, ¿no? Que es este dist. Eh, Ahora, para variables cualitativas, no vamos a entrar en mucho detalle en este caso, pero lo interesante ahí es que hay una librería entera en el ere que nos ofrece distancias para variables o para vectores que sean exclusivamente cualitativos, ¿no? Exclusivamente para variables que sean cualitativos. Ahora, el clúster no es muy útil para esto de variables cualitativas o no se usa mucho porque tal vez hay otras opciones, por ejemplo, ¿no? Una alternativa es este método de correspondencia múltiple, por ejemplo, ¿no? Hay algunas opciones donde te dice, bueno, utilizas primero el análisis de correspondencia múltiple, te guarda las coordenadas de las filas y esas coordenadas de las filas después las puedes llevar a un clúster, por ejemplo, ¿no? Esa es una opción bastante fácil de zafarse de esta parte, de trabajar con variables cualitativas, digamos, ¿no? Porque en lo cualitativo un poco siempre la dificultad es eso, ¿no? Trabajar con esta idea de orden, con esta idea de cualitativas. Ahora, otras opciones que hay también en esto de las variables cualitativas a veces es dicotomizar todas las opciones, ¿no? Todas las variables nominales, todos los niveles de las variables nominales, ya sean nominales o ordinales, se las dicotomiza con esta idea de que habíamos visto, ¿no? Con este do me fast que habíamos visto en la anterior clase. Se las puede dicotomizar y se las puede aplicar a alguna de las funciones que hay para binarias, o también incluso se puede aplicar la misma distancia euclidiana para valores binarios, digamos. Teniendo presente que tiene, digamos, sus connotaciones, digamos, ¿no? Pero aún tal vez se puede aplicar una distancia euclidiana para valores binarios, que tal vez no es lo óptimo, pero es una alternativa que no altera demasiado la estructura de la información, ¿no? Entonces, esto como información necesaria acá es que existe esta librería vegan que tiene una serie de distancias cualitativas cuando todas las variables son cualitativas, ¿no? Cuando todas las variables son cualitativas. Después, en este caso de los mixtos, hay otra librería que también trabaja con los datos mixtos. Esto los vamos a ver con más calma las próximas clases. Ahora vale la pena un poco enfatizar esto de las distancias antes que se nos vaya la idea. De las distancias para variables numéricas propiamente, pero es importante que sepan que hay estas dos bases de datos, ¿no? Estas dos librerías. La Vegan, que está optimizada solamente para distancias cualitativas, y esta librería, la librería cluster, que está optimizada para distancias mixtas, cuando tenemos en un mismo vector de información variables cuantitativas y variables cualitativas, ¿no? Cuantitativas y cualitativas, cuantitativas y cualitativas. En esto de los datos mixtos hay que tener un poco más de cuidado al momento de armar estas distribuciones. Yo voy a tratar de elegir una distancia para ambos casos, porque realmente la opción es bastante amplia. Una de las opciones de mostrar para ver cómo se podría optimizar esto en el método clustering. Pero por el momento tal vez vale la pena concentrarnos en lo numérico y en la idea de cesar esta idea de armar clúster y después de entrar a estos casos particulares cuando tenemos puras cualitativas o cuantis y cuales, ¿ya? Entonces, dentro de los métodos clustering que existen, podemos distinguir al menos cuatro, ¿ya? Existen al menos cuatro métodos clustering, que si bien es cierto, ¿no? Tal vez podemos dividirlo entre esta idea de jerárquicos y no jerárquicos. A veces un poco esto del espectro de los métodos un poco más amplio que eso, ¿no?
tenemos esta idea de la partición o los... El primer método de clustering es denominado el método de partición o el método de K-center, digamos, ¿no? Los métodos K-center, que lo único que establecen acá es decir, bueno, ya, nuestro objetivo es crear grupos. eh, ¿Cuántos grupos vamos a crear, digamos, ¿no? Entonces, en este método dice el usuario que defina eso, ¿no? El usuario que diga cuántos métodos, cuántos grupos, perdón, vamos a crear de los datos, ¿no? Por eso es K-center, digamos, ¿no? El usuario define el número de K. Entonces le decimos tres grupos, va a ser tres grupos, cinco grupos, digamos. Este criterio de partición que podría venir en esta idea de no jerárquico, en el sentido de que vamos a asumir que el usuario es el que define la cantidad de grupos que se van a armar. Son los más sencillos de aplicar, son los más sencillos de programar y son también uno de los más utilizados en general, estos los K-centers. Después están estos jerárquicos, ¿ya? Después están estos jerárquicos. Los jerárquicos no necesariamente te dicen que el usuario defina cuántos grupos hay, ¿no? Los jerárquicos lo que tratan de hacer es de establecer una relación entre a nivel de los individuos, digamos, ¿no? Tratan de establecer relaciones igual de pares, pero van creando distancias, inician distancias entre pares, después a ese par lo tratan como un grupo solo y se hace otra distancia para ver otro grupo y se hace otra distancia para ver otro grupo. Normalmente estos jerárquicos se los visualiza muy bien con lo que es un dendrograma, por ejemplo, ¿no? La idea del jerárquico es que no se establece una cantidad de grupos específica al inicio, sino que a partir de esta jerarquía que se arma a partir de las distancias entre pares y después entre grupos de pares y después entre grupos de pares, se trata de identificar cierta estructura entre los datos a partir de estas asociaciones que se van armando, ¿no? Entonces, esto de los jerárquicos es muy seguro que lo vayamos viendo la siguiente semana. Esta semana nos vamos a concentrar en estos K-centers, pero los jerárquicos son un método de tal vez, puede ser un método útil para definir cuántos grupos se pueden crear, digamos. Es una opción válida para eso, digamos, ¿no? Uno puede dibujar un dendrograma y decir, bueno, claramente se distinguen tres grupos, ¿no? Entonces, pues con el K-center uno puede hacer que esos tres grupos aparezcan, digamos, ya definidos con una variable de categorización o de identificación del grupo, por ejemplo, ¿no? Entonces se pueden combinar ambos casos, ¿no? Ahora, tanto para los K-centers y los jerárquicos, el concepto de distancia sigue presente, ¿no? El objetivo sigue siendo tratar de encontrar la similitud entre variables o entre filas, utilizando alguna distancia según la naturaleza de sus datos, ¿no? Ese concepto sigue estando presente ahí, ¿no? Después existen estos otros dos métodos, ¿no? Estos métodos basados en densidad y los métodos basados en cuadrículas. Estos métodos, si bien es cierto, tal vez son un tanto nuevos, digamos, están un poco orientados a identificar ambos casos, digamos, son muy parecidos. Tal vez el de densidad lo podemos explicar un poco mejor. En el caso del grupo de basados en densidad, aparte de la distancia que puede existir entre los grupos, o sea, entre las observaciones, ¿no? Aparte de la distancia que puede existir entre las observaciones, entre un tercer componente que es la densidad, ¿no? Y es un poco la densidad acá la podemos identificar como la aglomeración de observaciones alrededor de un mismo vecindario, digamos, ¿no? Entonces, cuando esa densidad se empieza a poner muy fuerte, entonces eso puede dar una pauta de que finalmente ahí se está generando un clúster proveniente de los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que acá yo hago un plot entre una rnorm y una rnorm de 1000 casos y otra rnorm de 1000 casos también. Este es un ejemplo claro para ver un poco esta idea de la densidad en ciertas regiones. Y
Y estos métodos basados en densidad, lo que tratan de definir, a ver, voy a asumir esto un poco la intensidad, que sean 10.000 valores. Lo que tratan de marcar estos valores es que es muy distinto, ¿no? Es muy distinto el comportamiento de los datos en ciertas regiones de los gráficos como tal, ¿ya? Entonces, lo que te dice es, bueno, dado que aquí hay una acumulación muy fuerte, hay una densidad más fuerte, entonces, mientras la densidad en una cierta posición sea más fuerte, es muy probable que uno pueda poner un clúster ahí, por ejemplo, ¿no? Que un clúster puede existir ahí. Si la densidad es débil, por ejemplo, otro clúster seguramente podría conformarse por esos lugares. Y en el de cuadrícula es algo similar, digamos, ¿no? En el de cuadrícula la diferencia es que trata un poco de cuadricular nuestras dimensiones. Este es un gráfico de 2 dimensiones. En la de 3 va a suceder exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, un scatter plot 3D, un scatter plot 3D, digamos, si vemos, por decir, el mismo gráfico anterior, si vemos, igual, nuevamente vemos, por decir, una normal con tres, o vemos el plot entre tres normales, digamos, ¿no? Entonces, claramente podemos distinguir ya que en 3 dimensiones, donde hay mayor cúmulos, hay una mayor densidad de observaciones, ¿no? Ahí se están acumulando las observaciones justamente en esos puntos. Entonces, los métodos basados en densidad tratan justamente de identificar estos cúmulos de puntos aglomerados alrededor de alguna densidad fuerte, ¿no? Y los basados en cuadrículas tienen un poco la misma idea, digamos, ¿no? Empiezan a graficar cuadrículas o en este caso cubos, de tal manera que esos cubos tengan mucha densidad dentro y a partir de esa densidad uno puede decir que esa cuadrícula, ese cubo es fácilmente candidato de hacer un clúster, por ejemplo, ¿no? Y eso muchas veces depende eh, ya utilizar uno de estos dos métodos muchas veces depende justamente eh, si quieren, depende mucho de la naturaleza de los datos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de estos dos métodos respecto a los anteriores? En realidad no hay mucha diferencia, ¿no? Es un poco tal vez el mecanismo de encontrar la información, digamos, ¿no? Para ciertas variables donde uno piensa que la densidad es más fuerte, digamos, ¿no? En tipos variables económicas, en ese tipo de estilos, a veces métodos basados en densidad son útiles para encontrar esas densidades, por ejemplo, ¿no? Eh, Nosotros vamos a ver principalmente los dos de acá, que son los más tradicionales. Esto lo ponía en el sentido de que es bueno que sepan que hay métodos más allá, digamos, de los que convencionalmente se manejan. El ERE hace ambos métodos, tanto el método de densidad y el método de cuadrículas, o este método de Grills. Y eso, ¿no? Entonces, vamos viendo el primero de los casos, que es esta partición entre K-centers, que son también llamados los métodos no jerárquicos. El algoritmo de esto es muy sencillo, ¿no? El algoritmo de esto es muy sencillo, que tiene básicamente estos tres pasos, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestra función de distancia, entonces va a ser muy fácil utilizar nuestra Minkowski y definirle la distancia cuando nosotros queramos programar nuestra propia función K-center, digamos, ¿no? ¿Cuál es el algoritmo? Sencillo, es bueno. Una de las características de este K-center es que hemos dicho que el usuario define el K. El usuario define el K, ¿no? Entonces el usuario define este K-center, ¿no? Si el usuario dice que el K vale 5, entonces el algoritmo empieza con un K igual a 5 y con ese también termina. Lo único que hace es después tratar de encontrar los grupos lo más parecidos posibles, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hace el algoritmo del K-center? Si hemos definido K grupos, aleatoriamente asigna a las observaciones en estos K grupos, aleatoriamente, ¿no? En un primer paso se asigna a los grupos de manera aleatoria, por ejemplo, ¿no? En K grupos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si nosotros teníamos aquí, a ver, voy a volver acá. Si teníamos aquí nuestras observaciones, esto lo voy a volver más grande, a ver, para que tengamos algo ahí.
Por ejemplo, ¿no? Si nosotros teníamos estas 10.000 observaciones con número de filas, por decir teníamos 40 casos, ¿no? Matrix N. Ya, ahí, por ejemplo, ¿no? 40. Ya, mejor que sea 50, entonces, ya. Por ejemplo, si tuviéramos una base de datos de este estilo, ¿no? Tenemos 50 observaciones con 4 variables, ¿no? 50 observaciones, perdón, 50 observaciones con 20 variables. Tal vez sigue siendo mucho, ¿no? No, está bien. No, tenemos 50 observaciones con 20 variables. ¿Qué dice el primer paso, no? De manera aleatoria y además de manera uniforme, en el mejor de los casos, ¿no? A estos 50 le vamos a asignar un grupo del 1 al 5, ¿no? Cualquier grupo del 1 al 5. Si nuestro K fuera igual a 5, por decir, ¿no? Si nuestro K fuera igual a 5, entonces de manera aleatoria le asignamos un número del 1 al 5 a estos 50. El mejor escenario es que esos Ks estén balanceados, ¿no? Se le otorgue los mismos 1, los mismos 2, los mismos 3, ¿no? La misma cantidad de 1, 2, 3, 4 o 5. En el primer paso básicamente es asignarle un número del 1 al 5 a cada una de estas observaciones. ¿Cómo podemos hacer eso? En acá es relativamente fácil, digamos, ¿no? Puedo decirle quiero un sample del vector del 1 al 5 50 veces. Sample y quiero que esto sea con reposición, digamos, ¿no? Replace true, ¿no? Entonces ahí tengo un vector del 1 al 5 muy repetido, que en el mejor de los casos, como es un sample, esto debería ser casi igual, digamos, ¿no? Tiene ciertas dificultades ahí, digamos, pero esto no importa, digamos, ¿no? No importa demasiado, ¿no? En el mejor de los casos es que sean lo más parecidos posibles. Si eso no resulta al inicio, esto después se va a corregir, digamos, ¿no? Esta es una asignación inicial, ¿no? Yo podría hacer algo así simplemente, digamos, decirle que al auxiliar que tengo le añade a esta columna sample y le llame, por decir, K, digamos, ¿no? Y aquí le podría decir cbind, añade esa columna a esta parte, ¿no? Entonces ya añadido, se dan cuenta, añadido como una variable a toda esta matriz, la variable K, por ejemplo, ¿no? Ya he añadido ahí la variable K. Ya he añadido la variable K, entonces ese es el primer paso acá, ¿no? Como que dado los K grupos, asignar estos Ks o asignar la cantidad de grupos a las observaciones que nosotros tenemos. Una vez hecho eso, dice obtener el vector de promedios de cada grupo, ¿no? Obtener el vector de promedios de cada grupo. Ahora, acá es una nota importante, ¿no? Se puede trabajar con la media o la mediana, ¿no? En este punto es importante que distinguir, lo único que estos métodos dicen son basados en centroides, digamos, el método está basado en centroides o el K-center, digamos, ¿no? Lo único que tienen que recordar ahí es que necesitamos una medida que resuma al grupo. Si elegimos la media, este método se llama K-means, digamos, son las K-medias, por ejemplo, ¿no? El método de K-means. Si elegimos las medianas, es el método del K-median, ¿no? K-median, que es igual a otra variación del K-center, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar alguna otra variable, igual pensando en la naturaleza de los datos, digamos, podemos utilizar una media geométrica o armónica, digamos, ¿no? No importa cuál, o sea, ahí es pensar en un poco cuándo utilizamos la armónica, ¿no? Cuándo utilizamos la geométrica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la mediana y la media en este caso? La mediana es muy útil cuando tenemos datos que están que tienen una dispersión muy fuerte o tienen presencia de valores altos, digamos, ¿no? Ahí la media tiene problemas o es muy sensible a valores altos, entonces no es tan buena opción. Ahí la mediana tal vez sea lo mejor, digamos. Entonces, en este punto tienen que tener presente esta idea de que esto igual es una elección basada en los datos, media o mediana, digamos, ¿no? En este caso, ¿cómo sería esto, no? Si se dan cuenta acá que habíamos hecho esta idea de esto, lo voy a guardar en un aux.
Y ahí en mi aux, por ejemplo, ya tengo mis variables con este grupo, digamos. Dice en el primer paso asignar las Ks, ya los he asignado. En un segundo paso dice crear, se puede crear el vector de promedios para cada grupo. ¿Cómo haría eso, no? Entonces yo puedo hacer aquí un apply. Digo, utilizar la base de datos aux a nivel de filas. Miento, no, debería utilizar un tapply, ¿no? Utilizar el aux a nivel de filas. No, perdón, no a nivel de filas, sino quiero que del aux utilices la posición késima. La posición késima y quiero que saques el promedio, ¿no? Quiero que saques el promedio. Tal vez esto, el único problema que está pasando acá es que el aux lo tengo que definir como data frame para que esto funcione. Ahora sí, ¿no? Para utilizar el tapply. Y tienen que tener la misma longitud. ¿Qué está pasando aquí? Acá debería decirles todos menos el K. Ya, bueno, aquí en realidad podemos utilizar otra función. A ver, Dicen, creo que omitió 3 filas, eso dice, no tiene nada que ver. a ver, espera, no, es que en realidad ahorita nuestro aux es una matriz de 50 con 21 variables. Lo que nosotros queremos ahora es sacar las filas, ¿no? Queremos sacar el promedio en base al K. Entonces, esto de emitir 3 filas, en realidad es que no se están mostrando 3 filas, que es la 48, 49 y 50, ¿no? Entonces, lo que queremos saber es, voy a generar un aux más sencillo de ver para que tengan una idea de cómo funciona esto. Voy a elegir solamente las primeras 10 columnas más el K, digamos. Esto lo voy a hacer para que se vea mejor, digamos, las primeras 5 más el K. ¿Por qué no nos está trabajando? A ver. Un momento más. str de aux. Está bien, es un data frame con todos esos valores. Está bien todo. Ya, a ver. No es tan inmediato en realidad esto. Lo que nosotros necesitamos hacer en este punto es, por ejemplo, ¿no? A ver, se los voy a poner ahí. ¿Qué tal si yo solamente selecciono los aux K igual a 1, por ejemplo, ¿no? Creo que he utilizado una K mayúscula. Dame un ratito, creo que el problema es con el nombre de esta K. Aux pesos. Está bien todo, ya. Ya, ahora sí, ¿no? Lo que nosotros queremos en el fondo es, aquí es. Por ejemplo, ¿no? Estos son todas las observaciones que han sido asignadas al primer clúster, al 1, ¿no? Estas son todas las observaciones que han sido asignadas al clúster 2. Estas son todas las observaciones que han sido asignadas al clúster 3. Lo que nosotros ahora queremos es obtener un vector de medias. ¿El vector de medias qué es? No es un vector simplemente de las medias que están acá, digamos. Necesito sacarle el promedio al B1, el promedio al B2, el promedio al B3, al B4, y ese es el vector de medias del K igual a 3, por ejemplo, ¿no? Del K3. Esa es un poco la idea, digamos, ¿no? Si yo divido esto, si lo divido de esta manera, es relativamente sencillo, digamos. Yo podría decirle acá que calcule el call means. Call means, y acá lo único que le digo es que omita, bueno, podría simplemente dejarlo así, por ejemplo, ¿no? Este es el vector de medias del grupo 3, por ejemplo, ¿no? Este es el vector de medias del grupo 3. Debería omitir al K, digamos, ¿no? Para que no aparezca acá. Esto puedo sacarlo menos el vector K, digamos. Ya, sale nomás así. Menos el vector K. ¿Por
qué no me quiere dar esto? A ver, voy a poner aux pesos K menos. Ya, ahora sí. No, tampoco. Ya, a ver, si lo dejo así, aquí le podría decir que omita el menos K. Ya, tampoco quiere hacer eso. Ya, está bien. Ahorita vamos a ver cómo operamos eso, ¿no? Pero, por ejemplo, este es el vector de medias del clúster 3. Este va a ser el vector de medias del clúster 1. Este va a ser el vector de medias del clúster 2, ¿no? Ese es el primer paso. Asignar los Ks, que lo podemos hacer con un sample replace, o lo podemos hacer con una especie de modelo sistemático. El segundo paso es crear este vector de promedios, o este vector de medias, digamos, ¿no? Que con esto, con el conmins, es una alternativa, digamos, ¿no? El tapply debería ser una función, no necesariamente, es que lo malo del tapply es que solamente recibe vectores. Lo que nosotros estamos dándole ahora es una matriz. Un mismo resultado de este debería ser el apply, por ejemplo, ¿no? En vez de utilizar esto, en vez de utilizar el conmins, que es este el que yo quiero, por ejemplo, podría utilizar el apply, por ejemplo, ¿no? El apply de esta columna, ¿no? De esta columna, a nivel de las filas, yo quiero obtener la media, ¿no? Este es igual a otro vector de medias, por ejemplo. Este ya es un vector de medias, ¿no? Esta es una idea del vector de medias. Otra opción, por ejemplo, sería... acá ya, lo bueno de este apply es que aquí yo puedo ya jugar con la mediana también, digamos, ¿no? Este sería el vector de medianas, por ejemplo, ¿no? El vector de medianas. Entonces podría ser el apply de esto por ir jugando con esto del K, digamos, ¿no? Para hacerlo esto relativamente sencillo, ¿no? Y eso después apilarlo y tener los centroides en alguna base de datos, ¿no? Estos son los centroides. Este es el centroide del grupo K igual a 2. Este es el centroide, por decir, del grupo K igual a 5, ¿no? Esos son los distintos centroides. Ese es el paso 1. El paso 2 dice, bueno, para cada observación, calcular las distancias euclidianas. Bueno, esto de distancias euclidianas lo voy a poner ahí entre comillas, en el sentido de que el K-Center está optimizado para métodos numéricos, no está optimizado para métodos numéricos. Por eso un poco la idea de irse dando esto. Entonces el segundo paso nos dice para cada observación calcular la distancia euclidiana, que podría ser Mahalanobis o el Minkowski con las variaciones de D. A los centroides, dice, ¿no? Hay que calcular la distancia euclidiana de cada una de las observaciones hacia los centroides. Y después reasignamos la observación en base a la menor distancia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos los centroides de los 5 grupos, en base a ese K definido, nosotros deberíamos, dice, agarrar la primera observación del auxiliar, digamos, de nuestra base de datos. Es la primera observación. Y calculamos la distancia de este vector con cada uno de los centroides. Al inicio, este estaba asignado al grupo K igual a 1. En base a la distancia más corta que nosotros encontremos estos centroides, si la distancia más corta estaba, por decir, al centroide 2, entonces ahí tenemos que actualizar el K, ya no va a valer 1, tiene que valer 2. ¿No? Ya no va a valer 1, va a valer 2. Y así, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Vamos actualizando esto. Y ese es como un paso iterativo, digamos, ¿no? Para cada observación se calcula la distancia euclidiana a los centroides y se reasigna la observación, se reasigna el valor de K en base a la menor distancia. Una vez que hacemos eso para la primera observación, lo mejor que se puede hacer es ahí recalcular los centroides. Recalculamos los centroides y nos pasamos a la segunda nos pasamos a la segunda observación, digamos. Después a la tercera, después a la cuarta, ¿no? Y así vamos barriendo cada una de las filas de nuestra base de datos. Ahora, ¿cuándo pasa esto? O sea, ¿cuándo termina esto, ¿no? Esto termina cuando ya no existan más reasignaciones.
Es decir, que nosotros hemos encontrado los centroides adecuados de tal manera que todas las observaciones asignadas a ese grupo K no pertenecen a ningún otro grupo, ¿no? Esa es un poco la idea de este algoritmo del K-means, por ejemplo, ¿no? Del K-means o el K-median. En el fondo ya hemos hecho nosotros esto, o sea, ya hemos hecho nosotros esto cuando hemos hecho nuestra función de dist, hemos metido dos distancias y a partir de eso generamos nuestra matriz de distancias, por decir, ¿no? Generamos nuestra matriz de distancia que teníamos nosotros ahí. Es un poco utilizar esta, digamos, ¿no? Es básicamente utilizar la matriz de distancias, pero de cada uno de los elementos hacia los centroides. Esa es un poco la idea en esta primera parte. Y esto se termina cuando ya no existan más reasignaciones, ¿no? Esto se termina cuando ya no existan más reasignaciones. Una de las cosas buenas de acá es que el R tiene esta función automatizada, ¿no? Tiene esta función automatizada y el comando es el K-means, por ejemplo, ¿no? Yo puedo coser esta base de datos que genera dos variables, una X y una Y, y después puedo aplicar el K-means. Y lo bueno de este K-means es que me devuelve justamente, me devuelve finalmente, primero me devuelve los centroides, ¿no? Me devuelve los centroides, le he dicho que me ame dos grupos en base a eso, entonces me devuelve los centroides para X y Y, primer centroide, segundo centroide, y me devuelve las asignaciones, ¿no? De cada uno de los casos que yo he generado. Acá me genera una idea de repartición, digamos, ¿no? Si es que ustedes recuerdan sus clases de muestreo o de diseños experimentales, la creación de grupos siempre genera partición en la varianza, ¿no? Entonces yo puedo ver la varianza entre grupos, dentro del grupo y la varianza total, digamos, ¿no? Entonces podría tener una descomposición de la varianza en base a los grupos que yo estoy creando, ¿no? Entonces parte de eso me trata de mostrar acá este método del K-means. Y bueno, después otros componentes más, digamos, ¿no? El tamaño de los grupos, estos mismos clústeres que se están asignando ahí y todo lo demás, ¿no? Entonces el desafío que nosotros tenemos es tratar de generar o programar este método de K-means de tal manera que sea lo suficientemente, o sea, inicialmente que funcione, digamos, ¿no? Que haga justamente esta repartición y busque los centroides y después es que sea un poco eficiente, ¿no? Es que trate de ser lo más eficiente posible. Acá, una de las características del K-means que ustedes pueden ver acá es que estos procedimientos se los puede optimizar utilizando algunos otros algoritmos, digamos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en los algoritmos que tiene el K-means está este algoritmo de Joy y el algoritmo de Forgy, que son mecanismos que tratan de optimizar la generación y la búsqueda de la asignación de estos grupos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra tarea en este punto sería básicamente implementar el código, ¿no? Implementar el algoritmo para bases de datos, ¿no? Entonces, nuestro ejercicio, ¿no? Nuestro ejercicio va a ser implementar el código, ¿no? Implementar el algoritmo para el K-center. Nuestro algoritmo debería permitirnos elegir la distancia y elegir el tipo de media o mediana, por ejemplo, al menos eso, ¿no? Implementar el algoritmo para el K-center con la distancia de Minkowski, creo que era así. Con la distancia de Minkowski y para la media y mediana, ¿no? Ahí tendríamos un algoritmo que funciona para ambos casos, ¿no? Ese básicamente es nuestro objetivo para esta y la siguiente clase, ¿no? Minkowski. Perdón, aquí me falta esto, ¿no? Minkowski. Ya. Ese sería nuestro objetivo para esta clase, para esta parte que nos queda y para la siguiente sesión también, digamos, ¿no? Después van a ver que los otros conceptos del jerárquico es bastante similar a este y tal vez igual
el objetivo es fácil armar las jerarquías, el dendrograma es difícil de plotear, digamos, si quisiéramos plotear desde cero, por lo menos que eso ya está, digamos, instaurado en el ERE. Así que ese sería el ejercicio para ustedes, para los 20 minutos que quedan. Tratar de ir avanzando en esto de generar la función que haga esto del K-Center. Y la iríamos cerrando conmigo hasta el día miércoles, ¿no? No sé si tienen preguntas, dudas en esta parte. Comentarios. Ya, creo que